ya estamos en el mes de octubre, y el mes de octubre se recuerda como el mundo recuerda el mes de octubre como Halloween, ¿verdad? Lo del ambiente religioso lo ven como octubre, como el mes morado, ¿no? Por el Señor de los Milagros, el Santo, ¿no? Pero la iglesia cristiana lo que recuerda y celebra el mes de octubre es el día de la Reforma Protestante, el día en que al pueblo se le devolvieron, prácticamente Dios pone nuevamente su palabra, las Sagradas Escrituras, en manos de su pueblo, ¿no? Ya de manera libre, ya no confinada a un grupo de personas que lo puedan interpretar según sus deseos. Y vamos a hablar también acerca de ello. Bien, hermanos, como una breve introducción, hay que preguntarnos siempre, ¿no? El mes de octubre, sí, pero ¿por qué tal grupo cree esto? Otro tal grupo religioso cree otro esto. ¿Y por qué decimos los cristianos que con seguridad decimos lo que creemos, ¿no? ¿No podríamos estar acaso equivocados como ellos? La pregunta es esa. ¿Por qué creemos lo que creemos? Esa es la pregunta. Si vemos incluso en la vida cotidiana, hermanos, cuando una persona nace o cuando una persona fallece, la pregunta es, ¿no? ¿Quién le dio la vida? O si partió de este mundo es, ¿a dónde va? ¿Ya? Y muchos cuando escuchamos, sobre todo pues en las reuniones de los velorios, dicen, no, está en el cielo. Pero otro que está al costado y conoce pues al que ha fallecido, dice, pero yo he visto cómo ha sido bien malo su manera de vivir. Como tú dices que va a ir al cielo. Y él te dice, no, es que lo decimos por costumbre. Lo decimos por compromiso, ¿no? O por no caer mal en esta reunión. Entonces, sea de una o de otra manera, algunos creen que se va al cielo, otros creen que se va al infierno, y otros creen que no se va a ninguno de los lados, sino que su alma desapareció en el momento en que murió. Otros que no desean el rechazo, ni rechazar uno, ni pelearse con el otro, comienzan a decir que no hay una verdad absoluta, que todos los caminos llevan a Dios, y que es libre de uno de pensar lo que quiera, pues, ¿no? Y igual todo es verdadero, ¿no? Todo es relativo. Y eso es un peligro mayor, ¿no? Por eso todo esto va a depender de qué fuente de autoridad basas lo que crees. ¿En qué me estoy, como se dice, sosteniendo para decir que yo creo en esto? ¿Cuál es la base y la fuente firme de mi creencia y de mi fe? Y esta es la pregunta para todos. ¿Crees que la base de tu fe es firme? ¿Cuál es el sustento que te da seguridad para decir lo que creo es verídico porque está sostenido sobre este fuerte pilar? La pregunta, ¿cuál es tu roca firme? Tu sustento infalible, tu base inamovible sobre la cual descansa tu fe. Sobre todo octubre, que vamos a escuchar mucho acerca de la fe, ¿no? Por eso tenemos que entender que la base, la roca firme de nuestra fe tiene que descansar en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. A lo que el apóstol Pedro va a llamar la palabra profética más segura. Porque muchos pueden hablar acerca del futuro, pueden hablar acerca de lo que se ha cumplido, pero la fuente debe de estar en la Biblia. Ahora vamos al texto bíblico y vamos a ver que Pedro le está escribiendo a los judíos cristianos dispersos. ¿Ya? Están dispersos en todas partes por causa de su fe. Y un poquito para aclarar de qué trata la segunda carta de Pedro, es justamente esto. Pedro escribe esta segunda carta ya tiempo cerca de su martirio, cerca de su muerte, entre los años del 65 al 68 después de Cristo. ¿Ya? Y cuando vamos prácticamente a esta última parte de este primer capítulo,
el apóstol nos va a llevar a la fuente de las Escrituras, ¿no? Nos va a decir, realmente las Escrituras son la fuente que Dios ha inspirado y nosotros tenemos que tener seguridad en ella. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pedro, en esos momentos como ahora, hay falsas enseñanzas. Hay distorsiones, ideas equivocadas acerca de lo que es Dios y de lo que Dios manda. Por eso cuando habla de la palabra profética, no solamente está hablando de lo que él está hablando ahí, sino que se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la Tanaj. Y a todos los profetas, obviamente, que fueron guiados por el Espíritu de Dios para hablar su voluntad. Y Pedro va a decir, sepan diferenciar entre los falsos profetas paganos que viven guiados según el espíritu de Satanás y hablan mentiras, y los profetas del Señor y los que hablan la palabra de Dios, los que son llenos del Espíritu Santo. Y vamos a incluso enfocarnos en el hecho de que, a diferencia de estos falsos profetas, quienes incluso podrían hacer algunas señales y milagros, esto no se puede comparar a la obra del Espíritu Santo del Señor. La palabra de Dios, todos los profetas decían, así dice el Señor, o así ha dicho Dios. De manera que lo que ellos hablaban descansaba en el testimonio del Espíritu Santo. ¿Y cómo se confirmaba que lo que ellos decían sí era verdad a diferencia de los falsos? Que esto se cumplía, y se cumplía con gran poder, con gran autoridad. Dios respaldaba su propia palabra. Esto se cumplía en el tiempo de ellos y también se cumplía a largo plazo, es decir, para nosotros. ¿Ya? Nosotros que hemos recibido en estos tiempos ya la palabra y estas mismas obras, aunque no de manera física, sino grandes obras espirituales, ocurren en nuestra vida. Por ejemplo, el milagro más grande que nosotros seguimos viendo hoy ahora, no es que alguien se levante de los muertos o se sane de una enfermedad muy difícil, sino que un alma se convierte y se salve. Esto es algo que no lo hace el pastor, no lo hace la iglesia, esta es la obra del Espíritu de Dios. Nadie puede convertir el alma, solo Dios. Ahora, Pedro dice que esta palabra de los profetas es como una lámpara. Va a ser como una lámpara para que brille en la oscuridad de estos tiempos, de los momentos de confusión. Imagínate caminar cuando toda la luz está apagada, ¿no? Te vas a chancar, te vas a tropezar, hasta te vas a caer, porque no sabes en dónde estás caminando, no ves nada. Esta palabra en la que tú tienes que tener confianza y seguridad va a ser la luz que ilumine tu vida. Y ahora, no es que netamente nos quedemos mirando la luz, sino que la luz se va a expandir al ambiente en donde estamos y nos va a hacer ver todo lo que nos rodea de manera clara. ¿Verdad? Porque cuando uno prende la luz, no te quedas mirando el foco, comienzas a iluminar todo alrededor. De igual manera, cuando tú presentas el Evangelio, la palabra de Dios más segura, todo a tu alrededor va a comenzar a tener sentido. ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué hay un Dios? Si hay un Dios bueno, hay maldad. ¿Por qué si hay iglesia, hay falsos maestros y falsos pastores o falsos profetas también? ¿Por qué hay muchas religiones? Y todo eso va a tener más sentido a medida que nos acerquemos y alumbremos esas realidades a la luz de Cristo. El apóstol Pedro también nos llama a iluminar la vida de la gente con la luz del Evangelio. Porque nuestros corazones, es decir, mentes y corazones, están sumidos en tinieblas. Nacemos con pecado en esta vida. Y no sabemos qué es lo que a Dios le agrada y qué no es lo que a Dios le agrada. Y aunque nuestra conciencia nos puede dar cierta voz de ello, necesitamos la palabra de Dios para saber cómo andar en esta vida. Por eso dice,
ten esto como lámpara que brilla. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Nos dice la misma palabra, el versículo 19 mismo nos dice, hasta que el día esclarezca, hasta que amanezca, hasta que se vea el lucero de la mañana o del alba. Es decir, hasta que Cristo regrese. Tú tienes que mantenerte en la luz. Dejar que la luz de la palabra guíe tu vida hasta el día en que Cristo vuelva, porque va a volver. Ten esa esperanza firme. La Escritura dice que Dios no miente, Dios no puede mentir. Esa es su naturaleza, Dios es verdad. El hombre sí pues puede fallar. Por eso confiemos en Él. Ahora, desde el momento en que Jesús subió al cielo y hasta el momento en que va a volver, es el tiempo de la espera. Es el tiempo en donde Dios da su palabra al mundo y reúne a los que creen en Él. Ese tiempo ya ha durado más de 2000 años, ¿no? Estamos en 2024. Pero en este periodo, vamos a recordar un periodo que incluso ha salido hasta en películas, ¿verdad? ¿Por qué? Por el mes de octubre, ¿no? Porque la iglesia pasó mucho tiempo bajo persecución y privado de la revelación bíblica, es decir, privado de tener una Biblia a la mano. Era prohibido, te costaba la vida tener una Biblia. Aún más de querer tú interpretarla por tu cuenta, no podías. Es decir, te quitaban el derecho de tu conciencia, ¿verdad? Vamos a situarnos en el siglo XVI. ¿Quién se adjudicaba la autoridad del dogma de fe y la interpretación bíblica? Es decir, ¿quién decía lo que nosotros decimos y pensamos, esto es lo único verdadero? El magisterio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, católico-romana, y ellos le adjudicaban la autoridad, incluso más, podemos decir, a su tradición eclesiástica, ¿no? A la tradición de la iglesia, porque también viene de los apóstoles. Pero hay una gran diferencia, pues, porque la iglesia cristiana no toma estas cosas como autoridad, como la autoridad máxima. En medio de esta situación, miren, el pueblo es privado de la Biblia. La gente cuando iba a las catedrales, a los cultos, el mensaje todo era en latín, tú no entendías nada, eran más de 2 horas escuchando palabras en otro idioma y te ibas. ¿Qué entendías? Nada. En medio de todo esto, un monje alemán y profesor de teología, llamado Martín Lutero, comienza a ver las contradicciones de las autoridades eclesiásticas. Comienza a decir, oye, estos se están contradiciendo, dicen seguir la Biblia, pero según sus propias leyes y normas, van en contra, están negando lo que Dios ha puesto en la Biblia. Y pues viene la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa si nuestras autoridades de la iglesia enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios? Si ellos fallan, o si fallan parcialmente, ¿habrá alguna autoridad superior a la que yo pueda recurrir? La iglesia dice, no, la autoridad máxima es la iglesia católico-romana dice, la autoridad máxima es el Papa, ¿no? El vicario, dicen, ¿no? Pero no es así. Los cristianos y las personas de la Reforma en ese tiempo recurrieron a la Biblia, a las Escrituras, como su regla máxima de fe, de conducta. A eso lo conocemos como sola scriptura en latín, lo que significa sola escritura, que solo la palabra de Dios es mi regla de fe máxima, de autoridad. No es la palabra de un líder, de una iglesia, ¿no? Es la palabra de Dios. Y hemos cantado que es la palabra de Dios, es la que permanece, es la palabra que llama al pecador, es la palabra en la que actúa Dios mediante su palabra, porque Dios está vivo y es eterno, su palabra está viva y permanece para siempre. Por lo cual este monje, al ver estas contradicciones, digo, yo quiero que me aclaren estas dudas, porque yo veo que lo que ustedes dicen y hacen se contradice y
quiero aclarar, por eso se hizo varias preguntas y lo clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg, la iglesia de Wittenberg, esperando pues ese debate y esa aclaración, pero lo que recibió fue gran oposición. Él pensaba que había gente que se estaba valiendo de la autoridad de la iglesia para pues obrar mal y que el Papa hacía con las cosas bien, pero en realidad era que todos estaban coludidos, ¿no? Y fue llamado a retractarse. Fue llamado a retractarse de su fe y de las cosas que había escrito conforme a la palabra de Dios. Y fue llamado en una reunión que se conoce en la historia como la dieta de Worms, ¿ya? Ahí se le pidió, ¿se retracta o no de lo que ha escrito? Y obviamente él se podría retractar si las cosas que hubiera escrito lo hubiera escrito solamente de él, o las cosas que él piensa o opina según su criterio. Pero lo que él escribió eran las verdades que salían de la Biblia. Y le pedían que renunciara a esas verdades. Y él se encontraba entre el gran imperio y él. Por eso tuvo mucho temor y pidió, ¿saben qué? Permítanme pensarlo. Tuvo temor, como cualquier ser humano, y pidió pues un día para pensarlo más. Al siguiente día pues se presentó nuevamente y le dijeron que si se retractaba. A lo que él respondió: si no me convencen con las sagradas escrituras o por la razón evidente, yo no puedo retractarme, porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y actuar contra la conciencia no es seguro ni saludable. Que Dios me ayude. Él dijo: yo no puedo ir en contra de lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Mi conciencia no es lo que yo quiera hacer, sino que mi conciencia, mi ser está cautivo en su palabra. Y hemos cantado el himno Cautívame, Señor, y libre en ti seré. Este monje que por mucho tiempo se esforzaba en querer ser santo, se esforzaba en no pecar, llegó a entender que fue libre, hecho libre por el sacrificio de Cristo. Y desde ese momento, toda carga que lo afligía desapareció. Y tuvo paz. Y tuvo paz. Fue la palabra de Dios que lo iluminó. Fue la palabra que iluminó su oscuridad y lo llevó de tinieblas a luz. Después de ese tiempo se conoce en latín como post tenebrax lux. Después de las tinieblas, luz. Ahora, para tener confianza para el día final del Señor, hermanos, tenemos que tomar firmemente en nuestro corazón lo que dice la palabra de Dios. Pero este monje lo que quería seguir era leyendo las Escrituras, de lo cual en su enseñanza se desprenden 5 cosas, a lo que se conoce como las 5 solas de la Reforma Protestante, ¿no? Y lo que pues generalmente cree la Iglesia Reformada. ¿Cuáles son estas 5 puntos o 5 solas? Sola fe. ¿Qué significa? Que solo por la fe, solo a través de la fe, que es el canal que Dios nos ha dado, podemos llegar a Cristo y ser salvos. No es por obras, no tienes que pagar indulgencias como se pagaba por la salvación en el tiempo de Lutero. Sola gratia o sola gracia, que Dios te salvó no porque tú seas buenito o malo, porque hayas hecho grandes cosas, o porque te hayas bautizado, o porque hayas hecho algún mérito. Dios te salvó por pura gracia, porque Dios quiso darte ese preciado regalo de la salvación gratis. Solus Christus, que significa solo en Cristo, en la persona de Jesucristo, tú hallas la salvación. No hay otro nombre que Dios haya dado para que los hombres sean salvos. Y soli Deo gloria, que significa que solo a Dios sea la gloria.
Significa que, y esta es la última sola que encierra a todas las demás solas. ¿Ya? Esto me está faltando. Y creo que ya estaba omitiendo una. Era la sola escritura. ¿Ya? Y que es la que me estoy centrando hoy en este sermón. Que es solo las sagradas escrituras, solo la Biblia, para nosotros es la máxima regla o norma de fe y de conducta. ¿Ya? Entonces, y estos 5 pilares son un resumen de las enseñanzas de Lutero. Por eso que en el mes de octubre recordamos la Reforma y estas enseñanzas, estas 5 cositas. ¿Ya? Por eso, hermanos, ahora entendemos que la creencia de que la Biblia no solamente contiene toda la verdad de Dios, sino que nos da la fe necesaria para vivir una vida en santidad. No una perfecta santidad como quisiéramos, pero estamos en ese proceso. Estamos llamados a perseverar en ese perfeccionamiento. Va a llegar ese momento, sí, cuando Cristo vuelva, cuando amanezca el alba, como dice el versículo. Es por eso que si tenemos algún conflicto en qué hacer o qué no hacer, vayamos a las Escrituras. Porque hasta incluso el pastor puede llegar a equivocarse. Y si escuchan alguna vez que yo me equivoque, pues me sacan la Biblia y me dicen, hermanito, usted ha dicho esto, pero la Biblia, Dios dice esto, mira, acá está. Capítulo, versículo dice esto. Y no me voy a molestar. Al contrario, le voy a agradecer. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura, es decir, toda la palabra, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, ¿por qué decimos que la Biblia, la escritura, es palabra de Dios? Primero, porque viene de Dios, no viene del ser humano. La gente dice, yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres. Claro que sí. Pero el autor es el Señor, es el Espíritu de Dios que inspiró a estos hombres. Si tú agarras un papel y para escribir lo que tú quieres, ¿no? Agarras un lapicero y lo escribes, y te preguntas, ¿quién escribió este cuaderno, este escrito? ¿El lapicero o tú? Yo. Claro, uno mismo. Claro, sería loco decir, fue el lapicero. De igual manera, Dios usó a personas, usó las circunstancias, la vida, las emociones, las situaciones, la época de estas personas para inspirar y plasmar su palabra en la Biblia. ¿Se acuerdan la diferencia entre los falsos maestros, los falsos profetas y los profetas de Dios? Para que los falsos profetas, hechiceros, así, paganos, dieran una revelación, ellos entraban en un estado de trance, de éxtasis. O sea, el demonio hablaba a través de ellos y ellos estaban inconscientes, ¿no? Era el demonio que hablaba. Pero cuando el profeta de Dios hablaba, estaba en todos sus sentidos. Estaba despierto, estaba no sobrio y sabía lo que hacía. Todas sus emociones estaban controladas. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, una persona está en toda su cabalidad, está más despierto de lo que no puede estar. Puede tomar las mejores decisiones. Puede expresarse correctamente. La Biblia es inspirada por Dios, viene por el Espíritu de Dios. Y si la Biblia viene de Dios, por lo tanto la Biblia es infalible, porque Dios no falla, Dios no se equivoca. Entonces Dios te dice, confía en mi palabra, yo no me equivoco. Tú te puedes equivocar, pero yo no, por eso apóyate en mis palabras. La Biblia también es inerrante. ¿Qué quiere decir? Que no te lleva al error. Hay gente que dice, sí, la Biblia es un poco difícil de entender y de leer porque fue escrito, ¿no? Y la Biblia que tengo es la de 1960, la Reina Valera. Pues hay versiones más entendibles, ¿no? La NTV, la PDT, la TLA, que es
incluso una paráfrasis, ¿verdad? Pero la Biblia jamás te va a llevar al error. El problema es que nosotros a veces la malentendemos. ¿Por qué? Porque estamos muy limitados. Porque el momento en el que se escribe estas palabras es en otro tiempo, en otra época, en otro idioma y es distante. Por eso nos cuesta a veces entenderla. Pero generalmente la Biblia te muestra claramente la salvación de Jesús. Hay partes que nos va a costar, sí. Y para eso lo que Dios ha provisto es a su iglesia, pues, a sus ministros, a sus maestros, para ello. Hay gente pues que dice, no, yo solo la Biblia, lo cual ahorita vamos a tocar. Y quedarte solo con Biblia y menospreciar lo demás ya es un peligro. Y vamos a ver esto. Sabemos que la Biblia es inspirada, es infalible, es inerrante, pero también decimos que la Biblia, las Sagradas Escrituras, son suficientes para instruirte en todo asunto de doctrina y prepararte para que hagas la buena obra de Dios. Es suficiente. ¿Por qué? Porque es todo lo que Dios te pide y requiere de ti. Ya no hay ni palabras más ni palabras menos. Está completo ahí. Ahora vamos a hablar, si hemos dicho que nosotros creemos en el punto de la sola escritura, o sea, creemos que solo las escrituras, las Sagradas Escrituras son nuestra máxima autoridad, hay que entender qué no es para entender qué sí es. Porque hay veces confundimos, decimos, sí, yo creo en la sola escritura, pero estamos malentendiéndola. Primero, decir que creemos en la sola escritura, es decir, que creemos que la Biblia es la palabra autoritativa para nuestra vida, no es decir que la sola escritura es nuestra única autoridad, entendamos eso, sino la máxima autoridad. Hay que entenderlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay más autoridades. Pero todas estas demás autoridades, por ejemplo, los concilios, ¿no? Los acuerdos que llegaron los padres de la iglesia, los credos, las confesiones, los catecismos, si todo eso sigue fielmente a la palabra de Dios, podemos seguir esas autoridades. ¿Qué quiere decir? Que aunque la escritura no sea la única autoridad, sí es la máxima, está sobre todo, pero no es la única autoridad. El Señor, si negamos las demás autoridades, estamos negando la Biblia, porque la Biblia nos dice, sométete a tus padres, que es un tipo de autoridad, sométete a tu gobierno, al buen gobierno civil, sométete a tus pastores, sométete a las personas mayores, respétalas. Todas las demás autoridades están sujetas a la máxima autoridad y se deben de seguir siempre y cuando éstas sigan a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Segundo, la sola escritura, decir que creemos en la sola escritura, no es quedarte con una escritura sola, sino abrazar la obra del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo, para entender la Biblia, yo necesito solamente yo, mi conocimiento y el Espíritu Santo y ya. Eso es despreciar la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque justamente lo que hemos dicho, no hay que menospreciar las demás autoridades. Efesios 4 del 11 al 12 dice que Dios ha dado a los apóstoles, a la iglesia ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya no hay apóstoles ni profetas. Eso ya pasó. Ese oficio ya acabó. Lo que hay son evangelistas, pastores y maestros. Lo que significa que Dios ha dado a estas personas, evangelistas, pastores, maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, como dice el texto bíblico, y para edificar su iglesia. Si yo digo que solamente yo y el Espíritu Santo que está en mí me basta para entender la Biblia, y rechazo las predicaciones de los domingos que me enseñan más a interpretar correctamente la Biblia, estoy mal, pues. Ahí ir a la iglesia pierde sentido. Por esa razón, Dios ha dado dones espirituales.
espirituales. Y los maestros, pastores, evangelistas que interpretan la Biblia lo hacen con el Espíritu Santo, pues. Si lo hacen sin la ayuda del Espíritu no van a poder. No van a poder desenterrar las riquezas espirituales. Se van a quedar solamente las enseñanzas morales nada más. Por eso, no despreciemos incluso los materiales cristianos, libros cristianos, que han sido escritos bajo la guía del Espíritu Santo por pastores, teólogos, eruditos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para que entiendas más un tema. Es para eso. Tercero, decir que creemos en la sola Escritura no es decir que solo tú tengas la verdad, sino que eres libre de interpretar esta verdad, pero con fidelidad. Vamos a entender esta porque segunda de Pedro nos habla también acerca de alumbrar con la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos habían falsos pastores que distorsionaban las palabras y las profecías del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para sus beneficios personales. Y hoy en día hacen lo mismo, para pedir plata, para sacar algún beneficio. Pero el apóstol Pedro les dice, ahí lo tenemos el texto bíblico, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí está. No es que diga solamente yo tengo la verdad, solamente yo entiendo la verdad, o yo entiendo más esta verdad y nadie más la entiende. No. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es cierto, la Biblia es infalible, pero no tu interpretación. Pero lo que tú estás llamado es a acercarte a interpretarla fielmente, pues. No de cualquier manera. Por eso la gente, el temor de las autoridades católicos romanas en aquel tiempo, y hasta ahorita, era que si le daban la Biblia al pueblo, ellos, que cualquiera lea la Biblia, van a interpretarla de cualquier manera y van a surgir más religiones, más confusión y va a haber caos. Ellos no querían eso, dicen, no, como nosotros somos instruidos, somos enseñados, sabemos teología, solo nosotros vamos a abrogarnos la interpretación. Y vamos a decir que solo nosotros conocemos la verdad. ¿Qué necesita el cristiano principalmente para acercarse y entender las Escrituras? El Espíritu Santo. Juntamente con él, el Espíritu Santo también a través de maestros, a través de la iglesia, a través de estudios teológicos correctos, te va a ayudar a interpretar correctamente la Biblia. Por eso hay un curso que se llama Hermenéutica Bíblica y Exégesis Bíblica. Te ayuda a interpretar el texto bíblico de manera correcta y fiel y también te ayuda a analizar las palabras en sus idiomas, no de cualquier manera. Por eso nosotros podemos acercarnos con fidelidad y confianza y decir, oye, voy a interpretarla correctamente. Bien. Y ahora, Lutero, que sabía esto, aún con todo esto, dice, él pensaba, no importa, hay que dar a conocer el mensaje del Evangelio, porque yo pienso que más que confusión, lo que va a traer es más salvación a la vida de la gente. Pero la palabra de Dios no debe de estar presa. ¿Encontramos algunas cosas que nos digan que la sola Escritura es bíblica? Porque dicen, no, es que esa es la teología de Lutero, es la enseñanza de la Reforma, pero creo que no es bíblica. Claro que es bíblica. La sola Escritura nos habla en la Biblia. Si vamos al Salmo 119, del 9 al 11, nos dirá esto. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y si seguimos leyendo van a ver cómo es que este salmista está centrando su vida bajo la norma de la palabra de Dios. ¿Cómo guardaré mi camino? ¿Cómo caminaré? ¿Cómo andaré correctamente?
siguiendo tu palabra, obedeciéndola. Entonces, sola escritura es tomar la palabra como el estándar de tu vida. Está en la Biblia. ¿Quieres entender los caminos de tu vida? ¿Quieres saber qué decisiones tomar? Ora con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Proverbios 3, que vimos ayer en la enseñanza con los chicos, decía, encomienda a Jehová tus caminos, ¿verdad? Él enderezará tus veredas. No tengas miedo, confía en Él. Lo segundo, que encontramos en la Biblia, que la palabra de Dios es el filtro de toda consejo, revelación o palabra. ¿Se acuerdan que se ha leído Isaías 8, verdad? Dice esto: consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran y digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Vayamos a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a estas palabras es porque no les amaneció. Es decir, si ellos no se van para comprobar si esta palabra viene de Dios o no, si no se van a la ley y al testimonio, es decir, a la palabra de Dios, es porque siguen en tinieblas. Porque Dios no les ha iluminado. Por eso lo que Dios manda es que su pueblo aprenda a discernir las Escrituras, a escudriñarlas. Apóstol Juan va a decir después que no sigamos cualquier doctrina, sino pongámosla a prueba, si la doctrina es de Dios o no. ¿Cómo? Comparándola con lo que Dios dice en la Biblia. Pues. Por eso, comparemos, discernamos, contrastemos bien de la persona que recibe su mensaje, su manera de vivir, las señales que se hace. Todo debe ser filtrado por la palabra de Dios. Y por último, sabemos que la sola Escritura, que la Biblia es máxima autoridad, porque el Señor Jesús mismo la avala. ¿Ya? El Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, ¿qué dijo? Escrito está. Escrito está. Él confrontó a Satanás, cada tentación que decía, se refugiaba, tomaba las Sagradas Escrituras y con eso lo afrontaba. Escrito está. Para cada tentación, citaba las Escrituras. Incluso Satanás, en una de las tentaciones, creo que fue la segunda, también citó las Escrituras. Sí, también citó. Para confundir ahí al que hizo las Escrituras. ¿No? Entonces, ahí vean Satanás que es astuto, pero también está caído en su astucia. Entonces, vemos que él salía victorioso de toda tentación, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también cuando era confrontado por las autoridades religiosas en Jerusalén, ¿por qué no haces lo que los ancianos, lo que nuestros ritos han establecido? Y el Señor Jesús obviamente lo rebatía. Les decía, ustedes, bien dijo el profeta Isaías acerca de ustedes que dicen de labios me honran, pero su corazón de ustedes no está conmigo porque ustedes han puesto como mandamiento costumbres de hombres. Como palabra autoritativa, mandamientos de hombres. Entonces, el Señor Jesús elevaba la palabra por encima de cualquier costumbre, rito, tradición religiosa. Por eso, hermanos, nosotros podemos sujetarnos a las Escrituras, a cualquier confesión histórica también, a cualquier punto doctrinal de la teología de la Reforma, pero lo que principalmente hacemos es llevarlo siempre a las Escrituras. Recordemos siempre lo que dice Isaías y Segunda de Pedro. Isaías nos va a decir, vayan a la ley y al testimonio, si tienen alguna duda. Y Segunda de Pedro nos va a decir, ninguna profecía es de interpretación privada, sino que viene por el Espíritu de Dios. Recordemos estas dos cosas, hermanos.
Vayamos a la Escritura, jamás nos va a llevar al error, sino que nos va a llevar a toda verdad. ¿Quién es esa verdad? Es una persona, es Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura que tu pueblo recibió hace mucho tiempo y que siempre los llevaban al arrepentimiento y a la fe. Durante la época de la Edad Media, donde el pueblo fue privado de las Escrituras, muchos hombres se dedicaron a esparcir la enseñanza de las Sagradas Escrituras en lo secreto, fueron perseguidos, arriesgaban sus vidas. Y aún así tu palabra los llevó a la luz de la verdad. Lutero pudo llegar a entender, el justo vivirá por la fe, no por las obras. Ahora en nuestras épocas, la doctrina de la palabra de Dios es confrontada, es violentada, es negada por muchos, pero la Iglesia sigue la sola Escritura, especialmente pues la de confesiones reformadas. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea regida por la máxima autoridad que es tu palabra. Te lo pedimos, Señor, guía nuestras sendas, y si nos estamos apartando y alejando de la verdad, cayendo en malentendidos, vuélvenos a tu camino correcto. Alúmbranos con esta lámpara que es tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.